Buenas noches a nuestros queridos internautas. Nos disculpamos por no haber tenido antes el podcast, pero no pudimos coordinar. Pero hoy día estamos se nos acumuló el pozo, ¿no? Como en el Kino, viene acumulado de política esta semana. Partieron la franja electoral, tenemos encuestas, bueno, tenemos también, por supuesto, el tema de las matemáticas con este gobierno, así que vamos a comentar de todas esas cosas, pero vamos a partir con la franja, que ha sido como la novedad, ¿no? En términos de las campañas. Así que quiero que me den sus impresiones. Partimos con Adriana sobre la franja política. Bueno, la franja comenzó, ¿cierto?, en dos horarios, a la hora del almuerzo y luego ya después en la tarde. Y de alguna forma posicionan a los candidatos con sus distintos argumentos. Hay algunos que sorprenden, ¿cierto?, como la de Mike Nichols. Meo también apostando a una izquierda. Meo, como siempre, con muy buena él utiliza, bueno, su bagaje, cierto, profesional y en general la factura es muy buena de los videos de Meo siempre. O sea, siempre ha sido así en todas las campañas en las cuales él ha participado debido, cierto, a que él es director. Creo que es interesante también, bueno, cómo, cierto, la derecha se va posicionando, cómo se van dividiendo, cómo se van hacia los extremos, también Kaiser, ¿cierto? Y Kass con un discurso anticomunista, con una canción que como que recicla, como spot y música que recicla de la vez anterior, pero de alguna forma también sirve, pues, ¿cierto?, a recordar a las personas, la gente, la marca. Creo que las franjas están pensadas para gente que ve los noticieros, que en Chile cada vez es menos. Cada vez igual ve menos gente televisión abierta. Entonces, y puede ser porque hay, digamos, otros vías, ¿cierto? Streaming, Netflix, donde es más fácil de sacar. Quizás anteriormente, ¿cierto? Todo Chile prácticamente se enfocaba en ver la franja, porque era la única opción que tenía. Pero la verdad es que ahora creo que van a tener que hacer un esfuerzo aún mayor para llegar a la gente y convencerla y cambiar las estadísticas que podemos ver en las diferentes encuestas. Creo que no es suficiente, que no alcanza. Claro. Rolando. Creo que tiene toda la razón, Adriana. Estamos en un... A ver, la franja está hecha como... Hoy día tenemos claramente dos tipos de electores. Lo que llaman el elector obligado y el elector voluntario que ha participado siempre en política. Todas estas cosas están hechas como para ese elector. Y además lo otro que afecta es que, claro, tú tienes dos candidaturas como Jara y Kass que están en un primer lugar todavía y por lo tanto son más cuidadosos Mm. en alterar la situación. O sea, lo que ellos quieren es mantener el status quo para poder ambos pasar a la segunda vuelta. Y yo diría que Matei y Kaiser están jugándose su chance final en este periodo. El resto de los candidatos, la verdad es que están muy atrás. Yo creo que Maine Nicole, que pintaba bien y además que lo hizo muy bien en la franja, la verdad es que ha bajado persistentemente en las encuestas, no logró consolidar lo que significó su primera aparición en un debate, donde era una figura desconocida, que la verdad es que estuvo muy bien. Eh, y Meo con Artés, bueno, la verdad es que incluso en algunas encuestas Artés está superando a Meo. ¿Ya? Meo ya es una figura un poquito, ya no tiene fuerza ya en sus candidaturas. Y Artés, fíjate que se da un fenómeno bien interesante con él, porque tiene harto claque, sobre todo en el sector universitario. ¿Eh? Así que no es que vaya a sacar una gran votación, pero, y es el problema de Jara, fundamentalmente, que por el lado izquierdo es poco lo que puede capturar en una segunda vuelta. Hay que ver, porque yo creo que las últimas 2 semanas, sobre todo para ese elector que no quiere nada con la política, que no le interesa, que ni siquiera sabe quiénes son los candidatos, sobre todo en las parlamentarias, la franja va a jugar un rol, fundamentalmente porque le va a dar nombres. O sea, escuchaba al gerente del panel UDD, claro, y él decía, la gente no sabe, sobre todo ese elector que no le gusta la política, no tiene idea quiénes son los candidatos al Parlamento en su región, no tienen idea. Por lo tanto, ahí sí la franja le va a dar algo, le va a dar un nombre que a lo mejor marcan en la papeleta simplemente porque es lo único que les llegó.
claro. Entonces hay que ver cómo se va dando el proceso de la franja, sobre todo Sí. en la derecha, porque lo que estamos viviendo en el fondo es la primaria de la derecha. Sí, exacto. O sea, eso es lo que han dicho analistas, que estamos con una situación de primaria en la derecha. Y en ese sentido, yo te encuentro razón, Rolando, que Meo, por supuesto, no tiene, a esta altura no pasa nada con Meo, pero sí es interesante la polémica que se generó a raíz de, no, la franja, porque esta imagen de poner acá como Pinochet y a la Evelyn como su papá, porque en el fondo la pone en un avión, a Kaiser lo pone en un tanque. Entonces, claramente esos son mensajes que incomodaron tremendamente a la derecha, porque tocan una fibra claramente ahí, de una derecha golpista, ¿no? En el fondo, eso es lo que quiere decir. Entonces, yo encontré interesante que, digamos, la polémica que se crea, y lo otro es, bueno, ciertas imágenes que yo creo, por ejemplo, París, y que tampoco es otro que tenga posibilidad. Lo Mm. interesante de él es querer apropiarse del medio. Y utiliza la concertación. Eso es lo que yo no había visto hasta ahora a nadie apropiarse de la concertación. Y Meo lo hace diciendo somos de clase media, y salen todos en el Puente Pío Nono, que todos se acordarán, fue donde Claro. apareció el joven bailando en el spot del no, no, la alegría ya viene. Y de hecho él menciona la alegría, dice ahora sí que la alegría viene. Entonces, me encuentro interesante por parte de París y tratando de posicionarse en el medio, cuando claramente él es derecha, pero tratando ese discurso somos la clase media y vote por nosotros. Y por otro lado, de las candidaturas que tienen más chance, como dice Adriana, la derecha es más de lo mismo. O sea, yo encontré súper fome en el fondo la campaña de la derecha de Kast, por ejemplo. Jara está jugando, digamos, obviamente a no meter la pata, pero dentro de las cosas que puso en el spot, me pareció interesante lo de los drones. Y él dijo, esto no es, las minas antipersonales no sirven, pero vamos a poner drones, ¿ya? Y muestra la tecnología y el tema de los drones. Yo creo que por ahí está tratando, ¿no? De captar un electorado del medio, ¿no? Con esa cuestión de los drones. Así que vamos a ver cómo sigue la siguiente semana. Y las campañas también en términos de, como decías tú, Rolando, los candidatos que aparecen, ¿no? En la papeleta en las parlamentarias, ¿no? Y ahí apareció nuestra colega Carolina Miranda, que va por el Partido Regionalista Verde, sale en el spot ¿no? del regionalismo verde en la sexta región. Así que, ¿qué les pareció a ustedes eso de los candidatos que van a la papeleta? Adriana. Hace poco veía una encuesta que liberaron para el Distrito 15, donde quien estaba primero en las encuestas era Juan de Dios Valdivieso. Luego venían más abajo el resto de los candidatos, lo que rompe un poco la hegemonía, ¿cierto? O como que de alguna forma eh, las figuras que habíamos visto, si bien a Juan de Dios lo habíamos visto antes, ¿cierto? Se postuló a candidato constituyente, lo vemos nuevamente y ahora con una mucho mejor posición de acuerdo a las encuestas locales. Em, Vemos también cómo está marcando Raiza Martínez, también en el Distrito 15 del Partido Comunista, presidenta de hecho regional. Eh, pero no vi a ninguno de los actuales diputados. Raúl Soto, Interesante. Raúl No, Soto no sale. no, no, es que La encuesta que yo vi publicada es absolutamente distinta. Yo vi una sí, encuesta donde está Soto, eh, después viene alguien de derecha, Ugarte, pues, no, no sé, alguien, y después en yo vi a tercer Huarte más lugar, abajo. sorprendentemente, la doctora Herrera, que va por el PS, Ya. eh, y, y mucho más atrás el resto de los candidatos. Sí, no sé, hay que ver las métodos, no conozco mucho más encuestas, digamos, así que no Sí, A mí sé. sí, a mí me sorprendería mucho si Raúl Soto no saliera reelecto, porque un candidato que claramente, o claro. sea, es un diputado que claramente ha hecho cosas, ha sido muy mediático, ha estado constantemente, así que yo lo encontraría bien extraño, digamos, que no saliera. ¿Ah? No, yo creo que tiene hartas, digamos, hartas posibilidades. Y recordemos que la vez pasada dobló y arrastró, ¿cierto?, a su compañera de lista. Por lo Sí. tanto, Claro. claro, eso es muy difícil de que vuelva a pasar. Lo que sí vi y me llamó la atención es que ponían que los 5 diputados que tenemos en la región, vieron que la semana pasada no se pudo hacer una sesión porque faltaron Sí, muchísimos. Ujú. Bueno, nuestros 5 diputados
no estuvieron ninguno en esa sesión. Oh, Estaban en campaña. están todos en campaña. Bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a ver cómo van también van teniendo una repercusión. El otro tema, digamos, fuerte de la semana, bueno, hay dos, pero vamos a partir con lo que pasó con las cuentas de la luz. Yo ya me parece que es casi un chiste esto de las matemáticas, porque no es primera vez que a este gobierno le pasa algo que tiene que ver con números, ¿ah? Entonces yo digo, tienen que realmente estos del Frente Amplio no saben matemática. Bueno, salió Pardo, ¿no? Que era, y muy rápido, ¿ah? Porque el gobierno en otras ocasiones que han habido problemas se han demorado. Aquí fue rapidísimo, o sea, lo que da cuenta de que claramente esto caló rápidamente en la opinión pública y salieron a dar explicaciones, etcétera. Bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Que esto le va a pegar a Jara o no le va a pegar a Jara el tema de las cuentas de la luz? Adriana. Yo creo que sí, que definitivamente le pega a la campaña, sí, sí. O sea, a mí, nosotros vemos, ¿cierto?, que hay un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía que detecta este error, que algunos no quieren decirle error, ¿cierto? Esta diferencia metodológica en el cálculo de las tarifas eléctricas donde se duplica el efecto del IPC. Y recordemos que las cuentas de luz estuvieron congeladas durante la pandemia. Entonces se toma la decisión de descongelarlas, que en algún momento se tenía que hacer. Se hace en este gobierno. Pero, digamos, se comete además el error, ¿cierto?, en el cálculo de las tarifas, lo que hace que se genere cobros excesivos entre el 2024 y 2025. Digamos, ¿cierto?, que este cálculo al parecer venía del gobierno anterior. Sin embargo, no obstante eso, nadie revisó eso. Nadie revisó antes de descongelar los cobros que estaba mal. A mí me parece increíble, ¿cierto? Que un ministerio que trabaja, que se dedica a eso, que se dedica, digamos, no haya visto el error, que nadie haya visto el error. Si ahí hay técnicos, ¿ya? Claro, Pardo tenía que pagar un error político, pero ahí, detrás de ese error político, que lo pagó con la salida del ministerio, hay técnicos. Hay técnicos que cometieron errores, hay técnicos que no revisaron la información, hay técnicos que porque ya, ¿cierto? Descongelar las tarifas era complejo porque implicaba subir las tarifas. Pero no revisar los cálculos, no revisar de dónde venía, a mí me parece increíble. Más allá que dicen, oye, ¿por qué las empresas no revisaron la contraparte, ¿cierto? No revisó que efectivamente le estaban pagando más de lo que ellos esperaban. Pero es difícil, digamos, que lo digan. Ah, sí, me están pagando 50% más, 20% más. No, no lo van a decir. Se hicieron los Claro, locos, se hicieron los sí. locos en la empresa. Pero a Eh, mí me preocupa, de verdad que me preocupa la parte técnica de nuestro Ministerio de Energía. Buen punto, Rolando. Mira, yo creo que hay dos temas. Uno es lo que dice Adriana, ¿no? Que es la situación, porque además aquí hay harta opacidad. Yo he escuchado que esto viene del año 2024 solamente. Otros han dicho que este error viene Mm. del 2017. Unos dicen que la Comisión Nacional de Energía advirtió esto a lo menos en el mes de septiembre al ministro. Ahora salió otra comisión diciendo que ellos habían alertado hace mucho tiempo la situación. Es decir, no sabemos exactamente cuál fue la situación y de cuándo se arrastra. Esa es la primera cosa que yo creo que el gobierno tiene que poner claridad sobre la mesa. Y lo segundo es el tema político. Yo creo que Jara intentó aminorar el efecto siendo muy dura. Ella fue una de las que pidió la salida del ministro, ¿ya? Y eso cambió absolutamente el escenario, dejó a Boric sin capacidad y tuvo que pedirle la renuncia al ministro. No tenía alternativa en este escenario, digamos, ¿ya? Pero bueno, habrá que esperar. Estaba la discusión, el ministro actual se negó a discutir la posibilidad de un reintegro a través de una ley corta, pero ahora accedió, hoy día lunes, cambió la opinión que había dicho el día domingo y manifestó que si todas las bancadas estaban de acuerdo, podrían sacar una ley corta que permitiera una restitución rápida de los recursos, porque a la gente ya le cobraron la plata y te fijas, y además el efecto en el IPC. Hay un montón de Ay, cosas que se sí, pueden la UEF, quienes es estamos claro, comprando casas, exactamente. Yo etcétera. creo que es bien complicado el tema, más allá de que las cuentas de luz habían subido ya mucho, estaba Enorme. muy cara, y además este otro golpe, bueno, es de esperar que
haya transparencia y solución rápida, sobre todo para las personas, que es lo más importante, que no, que recuperen eso que las compañías le cobraron de más. Claro, exactamente. Bueno, dos temas más, uno cortito y de ahí finalizamos con las campañas, perdón, con las encuestas, ¿no? Porque había un movimiento, pero el cortito era, ¿qué piensan de lo que pasó con el Partido Socialista? Porque hubo este fin de semana también un escándalo de cuatro jóvenes en la región del Biobío. Mm. Claro, esto generó harto ruido dentro del Partido Socialista que salen diciendo que la lucha armada es un camino. ¿Ah? A mí me pareció bien buena la respuesta que dio Juan Luis Castro, que dijo, y estos jóvenes llegaron 40 años tarde al Partido Socialista. Y Paulina Bodanovich, que dijo que esto lo iban a ver internamente, ¿no? En el partido, que ella no se iba a pronunciar al respecto. ¿Qué les parece, Adriana? Bueno, yo creo que tiene que ver con la inexperiencia. Muchas veces los jóvenes creen tener una verdad, sin embargo, hay experiencias que no conocen, que no saben, que no han vivido, por lo tanto pueden tener una opinión que es un poco más liviana, ¿ya? Sin conocer consecuencias de lo que puedan decir sus palabras. Y claramente es un tema que como Partido Socialista tienen que revisar, pero también el momento en el cual se pronuncian y cómo estas, digamos, estas palabras, ¿cierto?, se difunden a través de los medios, porque tampoco podemos decir que, eh, digamos, hay un por qué se difunden también, digamos, porque podría haber sido algo que pasara muy por debajo, porque al final son jóvenes X, ¿ya? Desconocidos, más allá de que sean socialistas. Sin embargo, en tiempos políticos y en tiempos de campaña político, cualquier error o no forzado, ¿cierto? Puede producir una avalancha o puede definir una carrera cuando es muy apretada. Y no lo sabemos hasta que sepamos los Claro. resultados el próximo mes prácticamente. Claro. Y el tiempo en el que ocurrió, ¿ah? Porque recordemos que esta fue en esta semana pasó, Mm. se conmemoraron ya van 6 años. 6 años del estallido social, Mm. el gobierno silencio absoluto. Y cuando aparecen estos chicos diciendo esto, en ese momento es que vuelven a reavivar esta idea de que en la izquierda hay, no, porque esto tiene connotación mayor, hay un grupo de personas en la izquierda que verdaderamente creen esto, o sea, que la vía violenta es una manera de llegar a conseguir objetivos. Rolando. Sí, mira, es que esto se mueve en dos planos. Uno es, o en tres planos distintos, porque uno es la reminiscencia del Congreso de Chillán del 67, donde el PS asume la lucha armada, ¿no Claro. es cierto?, como un método para poder imponer la revolución. Lo segundo es que estamos, claro, en un proceso electoral y esto parece una locura, Mm. sobre todo precisamente, estamos en el aniversario del 18 de octubre, bueno, en toda esta situación que lo único que provoca finalmente es daño a la Mm. coalición oficialista. Sí. Pero lo que sí está detrás, y yo creo que es un tema pendiente, no digo que se resuelva ahora, pero que yo creo que valdría la pena, y alguna vez los historiadores van a tener que hacerlo, que es ver efectivamente el impacto que tuvo en la lucha contra la dictadura, todas las formas de luchas que se dieron. Yo Mm. creo que hemos evadido esa discusión y ese estudio más a fondo desde hace muchos años. No es el momento de hacerlo quizás ahora, no era el mejor momento, pero es algo pendiente. Pero buen punto, Rolando. Mira que además en la memoria histórica es un momento en que, en particular, en que han aparecido tres cosas de ficción en los últimos 5 años respecto al atentado a Pinochet, el intento de asesinato de Pinochet. Hay una novela gráfica que se llama Operación Siglo XX, que está por LOM. Hay una película que está por Amazon que se llama Matar a Pinochet, que es del 2020, que yo no la he visto, pero digamos, es como lo primero que aparece. Pues el libro que yo les digo de novela gráfica fue del año pasado, 2024, y este año, nominada a los premios Emmy Internacional, está una serie que sí la pueden ver en Amazon, esa yo sí la vi, que es lo mismo, es una miniserie sobre Vencer o morir, Vencer o Morir, que es sobre vencer o morir, sí. es sobre el Frente Patriótico, y Nona Fernández publica una novela, se agotó la primera edición, yo la conseguí en la librería Antártica en Machalí, en Santiago está agotada, que se llama Marciano, que es las entrevistas y toda la investigación que ella hizo justamente al comandante Ramiro, y está ahí una novela,
pero en el estilo de Ana Fernández. No la he leído todavía y la tengo. Así que en realidad son cuatro cosas de ficción que tienen que ver con la lucha armada. Así que tienes toda la razón, Rolando. Algo está detrás. La ficción siempre se adelanta Sí. a estas discusiones de que en algún minuto esto va a salir. Bueno, y la última, el último tema antes que cerremos es lo que ha pasado con las encuestas, porque tenemos diferencias, ¿no? Salió la de panel UDD, salió la Cosa Nostra, y como comentábamos en la previa de esto, que claro, todas más o menos apuntan a lo mismo, pero hay diferencias importantes. Adriana, ¿qué opinas tú? Las encuestas, vamos a ver, bueno, las encuestas del próximo mes en las urnas van a definir todo, sin duda, pero cada vez las encuestas van posicionando o siguen posicionando a Jara y Kass como quienes accederían a la segunda vuelta. En la mayoría, ¿cierto? Se ha visto un avance de Kaiser que pone mal pie, en aún más mal pie a la campaña Matei, em, porque se le está sumando votos a a un candidato que, no, que estaba como más abajo, que ya no generaba mayor ruido y algo ha generado, ¿cierto? Que estas últimas encuestas haya tenido una mayor nominación o mayor porcentaje de personas que podrían votar por él. Así que creo que las encuestas nos van mostrando o nos van definiendo, ¿cierto? Lo que ya hemos visto, pero no veo grandes cambios para lo que sería la segunda vuelta. No se observan. Aunque pasen Kass y Jara o Matei y Jara, la verdad es que el panorama para segunda vuelta muestra a una Jara que, eh, por lo menos en las encuestas que existen hasta ahora, que saldría derrotada. Rolando. Mira, a ver, todas las encuestas hay coincidencia. O sea, los cuatro primeros, cinco primeros lugares en general, todas coinciden en el orden. O sea, Jara, Kass, Matei, Kaiser, Eso. Parisi. Ese orden se mantiene en todas las encuestas. ¿Cuál es la principal variación? Es la que tiene la Cosa Nostra con el resto de las encuestas. Mm, En la encuesta de la Cosa Nostra, Jara está muy disparada arriba, con un 36%, y Kass, Matei y Kaiser están en el margen de error, ¿ya? A diferencia del resto de las encuestas donde Kass ha bajado persistentemente, porque ha estado bajando el último mes y medio, ¿ya? Pero esa votación que baja no la captura Matei, sino que la ha capturado Kaiser. mm, Ahora, hay un punto interesante que hay que tener en cuenta, y lo decía la gente de Panel Ciudadano. El voto voluntario, es decir, el votante que siempre ha votado en las elecciones, Jara se impone en ese elector, ¿ya? sí. Y ese voto es un voto que no es movible, ya tiene tomadas sus definiciones. Pero el votante obligado, 4 o 5 millones de personas o no más incluso, que son las que van a aparecer votando nuevamente por primera vez en este tipo de elecciones, eh, es un votante que es mayoritariamente opositor al gobierno. Ojo con ese detalle. Y por lo tanto, quien más estentoriamente se tire contra el gobierno es el que captura más de esa votación. Y es ahí donde ha estado perdiendo Kast votación, pero también fíjate que se ha dado el fenómeno, decía la gente de Panel Ciudadano, de que parte de la votación del votante voluntario de Kast también ha empezado a decantarse hacia Kaiser. Ahora, aquí va a entrar en las últimas 2 semanas el tema del voto, el Obligatorio. voto, ah, Obligatorio disculpa, no. este votante que lo hace más bien por una decisión racional. Ah, Eh, ya, es decir, si Jara se dispara mucho en la primera vuelta, aun cuando sus posibilidades en todas las encuestas están muy mal en la segunda vuelta, sin sí. embargo, entra en un mucho mejor pie. Imagínate que Jara sacara un 40% y el Mm, candidato de la derecha que pase saque un 22%. Esa diferencia puede darse. Y en ese escenario, Jara entra con un plus,
Es cierto que todas las encuestas la dan perdedora, pero entra con un plus que la hace entrar en mejor posición y siendo más competitiva en la segunda vuelta. Por lo tanto, lo que es posible que suceda en la votación de la derecha es que haya una corrida de votos hacia aquel candidato que esos electores consideren que tiene más posibilidades de ganarle a Jara. Mm, Esa es la esperanza de Matei, ¿ya? claro. Y esa también es la esperanza de Kass. Kass lo que espera es que los electores piensen que él es más competitivo que Kaiser y por lo tanto ese voto más ultra de derecha de Kaiser pudiera eventualmente terminar en Kass. Ese es el escenario en el cual se está Mm, moviendo la derecha. Ahora, la Cosa Nostra hizo una proyección y no ya, deja de ser interesante porque asumió que el escenario se mantiene con la misma tendencia, es decir, que los candidatos se comportan en los dos debates que quedan o tres debates que quedan de la misma manera que en el primero, ¿no es cierto? Y que la franja va a tener un impacto menor. Y en ese escenario, la votación de Kass se mueve entre un 19 y un 20,2, la de Matei se mueve entre un 18 y un 20, y la de Kaiser se mueve entre un 19 y un 21. O sea, Kaiser sería la carta que podría llegar a la segunda vuelta, de acuerdo a esta proyección de la Cosa Nostra. Lo cual es bien disruptivo en relación al resto de las sí. encuestas, pero bueno, es lo que han estado marcando los estudios que ellos han hecho quincenalmente. Así que, y además que la Cosa Nostra está precedida por ser la encuesta que ha sido más, con mejor predicción en los últimos procesos electorales, Correcto. desde los Mm, incluso fue la que entiendo. predijo la diferencia en la primera convención constitucional, donde nadie creía que iba a ganar el rechazo ampliamente, Claro. ellos lo Pero, vaticinaron. Entonces, Sí. pero podría, ¿sabes qué? En hay que otras mirarla. encuestas en que aparece Kaiser, lo que sí es interesante es que mientras más aparece Kaiser, más nulos y blancos, ¿ah? Entonces, ahí en ese escenario, yo creo que Jara podría tener alguna posibilidad, porque Kaiser es el extremo de los extremos. O sea, de verdad Sí. es cosa de que ella lo asocia a Milei, y yo creo que ahí el asunto se podría poner interesante. Ahora, Adriana, sí. Sí, no, dos cosas que no hemos comentado. Una, que tienen que ver con asesores de caso. Uno que dijo los parásitos del Estado, ¿cierto? Ah, Y Valenzuela. el otro, que si estuviera vivo Guzmán, ¿cierto? Votaría por Kast. Sí, Dos cosas. esa Sí. polémica es fuerte porque fue la Ruth Hurtado la que dijo eso, que es un personaje importante dentro del Partido Republicano, y después ahora tuvo que pedir disculpas porque se dio cuenta Sí. el daño que había hecho, porque ahora la UDI se puso pero como gato encrespado al respecto, porque obviamente Matei es de la UDI. Entonces, ¿cómo diablo va a decir una cosa de ese tipo? Eso, como dices tú, por un lado, es súper, esa polémica yo creo que ha tenido una repercusión en la derecha, ¿ah? Definitivamente. Así que Ahora, el tema de los parásitos de Valenzuela, que está extremando las cosas, pero ojo con lo siguiente, ¿ah? eso viene de los nazis, ¿ah? Por si acaso, pues si fue... Porque, pero eh, mira, hay que tener cuidado con el estado de ánimo de los electores, Mm. porque incluso cuando tú escuchas, no sé si escucharon a la Contralora en la ICARE, no. vale la pena escucharla. Pero claro, lo que ella dijo en ese escenario, que tuvo mucha repercusión, de una u otra manera muestra una cantidad de ineficiencia en el Estado muy grande. Por lo tanto, lo de Valenzuela, un poco Ya. tiene sentido en esa presentación de la Contraloría. O sea, hay que tener cuidado porque hoy día, claro, estamos llenos de este tipo de imágenes que se han querido generar, ¿no? Todos los políticos son unos ladrones, todos los que trabajan en el Estado son unos flojos ineficientes, o sea, ese tipo de cosas que hemos ido repitiendo y repitiendo, de una u otra manera van generando un sentido común. Entonces es complejo porque finalmente también, si ganan los republicanos, van a tener que trabajar con esa gente en el mismo estado que tenemos hoy día. No van a cambiar, digamos, ¿verdad? Eh, claro, no, y aparte que mira, el tema del Estado es, digamos, podemos ver sin ir muy lejos a lo que está pasando en Argentina, ¿no? O sea, hay que ver que Argentina con la terapia de shock colapsaron la economía argentina, y ahora Trump ha tenido que pasarle a plata, digamos, a Milei condicionada a que gane, y nada nos indica que Milei va a ganar. Entonces, Exactamente. de verdad que estos discursos de la ultraderecha
la gente les puede parecer muy atractivo en un momento y decir los parásitos, el Estado, y es cierto, lo que pasó ahora con las cuentas de la luz no ayuda en nada tampoco porque se piensa otra vez en ineficiencia. Pero si nosotros miramos el aparato estatal chileno, y esto hay que ponerlo en contexto, y esto lo han dicho expertos, no lo digo yo, si uno lo pone en contexto con otros países latinoamericanos, nosotros tenemos un aparato estatal que funciona como relojería suiza. Entonces, Correcto. entonces es como absurdo estar tomando discursos que en Argentina tienen sentido, pero que en Chile, o sea, algo hay, algo de eco, como dices tú, hay porque han pasado cosas, pero no se compara. O sea, tampoco podemos llevarlo a el extremo de este discurso que, como vuelvo a insistir, es un discurso que nace de los nazis. Esto de los parásitos viene de Goebbels. Entonces, partimos de ahí a tomar un discurso que viene del nazismo. Ojo con eso también, ¿ah? Que mucha gente lo desconoce y estamos hablando de ese nivel de extremo. ¿Ah? Eso es para, digamos, para que la gente sepa que es un discurso muy, muy extremo. Bueno, ha estado súper entretenida la conversación, Oye, pero una recomendación, ya. Bueno, solamente una recomendación. Salió el plan quinquenal chino, el plan 2026-2030. Vale la pena que le echen una mirada a nuestros televidentes, ¿ah? La gente que nos sigue, se los recomiendo porque acuérdate que en el plan quinquenal anterior ellos se propusieron como meta ser los dominadores de la industria automotriz, algo que parecía una locura hace 5 años atrás y hoy día lo hicieron. sí, ya, Y en ya. este plan quinquenal, asumiendo exactamente lo mismo que hizo Donald Trump en Estados Unidos, con toda la inteligencia artificial, autonomía económica, ¿ya? Y van a trabajar el linkear al ser humano con la computación. O sea, están dando un paso más allá que creo que va a ser muy, muy relevante. Creo que vale la pena ver ese plan quinquenal, véanlo en detalle, porque ¿Dónde lo los chinos encuentra? ¿Dónde encuentra incluso eh, cambian la política del hijo único. ¿Te acuerdas de esa política que hoy Sí. día les tiene con baja de población? Hoy día van a empezar a dar subsidios por tener más hijos. O sea, es todo un cambio que hay que mirarlo con mucha atención porque van a cambiar todo el escenario geopolítico. y dónde lo pueden encontrar nuestros internautas, el plan quinquenal de China? Voy a subirlo voy a buscarlo y a subirlo en nuestra página para que puedan Perfecto, tener acceso a él. súper Perfecto. estupendo. Así que, bueno, como eso está súper bueno, Rolando, ¿ah? Y lo de lo de los autos Sí. eléctricos está claro, o sea, eso ya metieron ese gol ya. Así Sí, que ojo con China. Eh, ojo contigo, sí. ojo con China. Bueno. Dejamos hasta acá la conversación porque si no ya nos alargamos mucho y esperamos que la próxima semana tener, bueno, esto va a seguir moviéndose, así que vamos a tener nuevas novedades y de qué hablar, más la franja, etcétera. Así que tengan una excelente semana y nos encontramos en un nuevo diálogo regionalista. Muy bien.